Espero que todos estén bien, les deseo una muy buena tarde. Estamos bien con la transmisión, disculpen. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Vamos a dar 20 minutos hoy para responder un laboratorio que ustedes ya tienen en su classroom. El laboratorio es sobre una de las últimas clases que impartimos, así que vamos a trabajar en eso. Cuando el reloj esté marcando las 2:40 se va a cerrar el laboratorio. Igualmente, en ningún valor, por supuesto, para efectos de acumulación de zona o de examen parcial o final. Así que los veo exactamente cuando el reloj dé las 2:40 para que continuemos o iniciemos ya con nuestra clase. Nos vemos en un ratito, con permiso. Muy bien. Y ya concluimos con ese laboratorio. Vamos a iniciar ya con nuestra clase entonces del día de hoy. Tal vez antes de ello, solo quiero trasladarles a ustedes una información importante. Según el calendario de exámenes parciales que me ha sido remitido por la coordinación, nuestro examen se va a desarrollar el jueves de la semana entrante. Quiero que tengan presente algunas instrucciones que voy a dar de antemano, que posiblemente las repita el día jueves. Primero, el examen lo vamos a desarrollar a las 3 de la tarde en el salón de clase. En el examen no es permitido utilizar ningún auxiliar. O sea, no es permitido utilizar ni códigos, ni por supuesto copias, ni ningún aparato electrónico. Les recomiendo, por favor, que lleven también el lapicero o pluma fuente, porque sus respuestas no son valederas si son hechas a lápiz. El examen todavía no lo he desarrollado exactamente cuál va a ser la modalidad, pero pues, ese día estaremos ya trabajando en relación a eso. Entonces, para el próximo jueves 22 de febrero a las 3 de la tarde, tenemos programado nuestro primer examen parcial. Y vamos que veamos hasta el día jueves de esta semana. El día de hoy, como ustedes ya vieron en la pantalla, vamos a abordar un tema que en cierta forma ya hemos estado platicando en las clases que hemos estado abordando. Hemos estado hablando perdón, Iraida, ¿quiere hablar? Dígame, Iraida. Buenas tardes, licenciado, con una consulta. En vista de que no podemos estar usando, en vista de que para el jueves próximo tenemos nuestro examen primer parcial, no podemos usar los códigos. Eso significa que no van a venir citas del código o algo así. Más que todo son preguntas directas. ¿Y cómo nunca les he dicho que tienen que memorizar artículos? No, nunca, Iraida. Es decir, yo nunca en mis exámenes, si ustedes no utilizan código, no les pido cita de leyes. Si vamos a tener exámenes donde vamos a usar su código. Tiene que fundamentarse en derecho, tiene que estudiarme la norma en que se basan, pero eso ya va a ser cuando veamos casos, seguramente en un examen final de este semestre o efectos. Desde ningún punto de vista yo podría pedirle a ustedes que me citen leyes, sería de parte mía una ingratitud, por supuesto que no lo voy a hacer. ¿Verdad? ¿Cómo va a ser el examen? Aún no lo sé. Por supuesto que no va a ir fundamentos en ley, porque fundamentos en ley tendría que tener la ley. Si no le he dicho eso, no. Que aunque les he de decir para ustedes, bueno, seguramente cada uno sabrá su modalidad, pero es preferible en mis exámenes no utilizar ley, porque cuando se utiliza la ley, el examen es más complicado. Por supuesto es más complejo, pero bien, en todo caso para este examen, dándole respuesta a su pregunta, no se utiliza código, por supuesto no voy a pedir fundamentos de derecho, ¿ok? Aparte de eso, que hemos visto muy pocas normas del código. Vaya pues, vaya pues. Ok, bueno, entonces les decía yo que vamos a abordar el tema que hemos estado discutiendo en cierta forma o en forma indirecta en las clases anteriores y que nosotros como el proceso. En términos generales, cuando nosotros hablamos de proceso, podemos esto identificar como cualquier clase de proceso. Podemos pensar nosotros en un proceso
sociológico, en un proceso histórico, en un proceso matemático, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un montón de mecanismos para resolver un asunto a través del transcurso o por el transcurso de ciertas etapas, y eso, pues lógicamente, es una idea de lo que es un proceso. En el ámbito nuestro, ya hemos tocado varias veces nosotros los aspectos propios de la forma en que hemos de resolver de nuestras controversias, y muchas veces existe el mecanismo de que nosotros resolvamos en forma directa nuestras controversias. Otras veces es necesario la participación de un tercero para resolver el litigio. De estos temas, como les he dicho, hemos estado. Sin embargo, pues es importante resaltarlo hoy para poder llegar nosotros al tema que es el que nos interesa en este momento. Entonces nosotros vamos a encontrar dos formas para resolver conflictos. El que llamamos el medio autocompositivo o la autocomposición y la heterocomposición. ¿Cuál es la diferencia entre una autocomposición y una heterocomposición? Normalmente entre la autocomposición, pues no hay ninguna participación de ningún tercero, sino que buscamos la solución de nuestro conflicto solo mediante nosotros mismos. En la época antigua, he dicho varias veces, se utilizaba la venganza o la violencia como un mecanismo para solución de un conflicto, y eso era una autocomposición, pero por supuesto ahora eso está completamente prohibido. Entonces vamos a encontrar que en la autocomposición no hay participación de un tercero para resolver el conflicto, y en la heterocomposición, contrario a eso, sí vamos a encontrar nosotros la participación de ese tercero. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de la autocomposición, que no me interesa mucho para efectos del proceso nuestro, simple y sencillamente estamos hablando de un mecanismo para resolver las controversias, insisto, sin la participación de un tercero, sino simplemente por la participación de las partes en la controversia. Y como les he dicho, desde la época primitiva ya existía la autodefensa, la autotutela o la justicia por mano propia, donde se caracterizaba por el uso de la fuerza para resolver ese conflicto, y lógicamente llevaba las de ganar el más fuerte sobre el más débil. Eso quedó prohibido a partir de que apareció la jurisdicción, como yo les mencionaba, y no existe un mecanismo para solucionar los conflictos a través de la venganza o la violencia que esté realmente establecido o legitimado por la ley. Pero sí hay otros mecanismos de autocomposición. Normalmente vamos a encontrar, por ejemplo, la transacción. Muchos conflictos se resuelven a través de acuerdos entre las partes. Normalmente la transacción, que nosotros ya lo vimos en el Derecho Civil 4, cuando hemos hablado de los contratos en particular, simplemente es un contrato para dirimir, resolver, evitar o terminar un juicio. ¿Y qué sucede? Que en la transacción las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden evitar ese pleito o dar fin al mismo. Igualmente vamos a encontrar el desistimiento, que de eso vamos a estar hablando en su oportunidad en algún momento, que es un mecanismo también de autocomposición y que se da cuando las partes arriban a un acuerdo y entonces una de ellas, el actor, simplemente decide terminar el proceso. Y el allanamiento, que es una aceptación que se da por parte del demandado dentro del juicio para no entrar en un conflicto, para no entrar en una discusión. Entonces, esos son algunos mecanismos de autocomposición. Quiero decirles que igualmente vamos a encontrar algunos métodos alternos de la solución de conflictos que se dan fuera del ámbito judicial, pero que ya me explicaba casualmente en una de las clases, y algún compañero me preguntaba las diferencias cuando hablamos de la mediación y la conciliación. En la mediación y en la conciliación sí hay un tercero, pero ese no dirime el conflicto, sino el tercero, por ejemplo, en la mediación lo que da son ciertos parámetros para que las partes busquen la solución del conflicto entre sí. Y en la conciliación normalmente se desarrolla ante el juez, y el juez busca el equilibrio o busca algunos mecanismos para solucionar el conflicto. Entonces también hay métodos de autocomposición, como insisto y aparece en la pantalla, es la mediación y la conciliación. Estos procesos para mí son importantísimos. Yo siempre les he dicho, se los he mencionado un par de veces en clase, que más vale una mala negociación a un buen juicio. Es decir, nosotros es preferible buscarle una solución extraprocesal
al conflicto, buscarle una solución extrajudicial para no tener que llegar ante el órgano jurisdiccional. Y podemos hacerlo, insisto, mediante un acuerdo de las partes contenido en una transacción o en un acuerdo cualquiera, en un convenio cualquiera que se hubiera celebrado previo al proceso. Ahora bien, también encontramos mecanismos en los cuales, pues ya dentro del proceso también buscamos la solución, como hemos mencionado hace unos minutos, como es el allanamiento o como es el desistimiento. Y hay unos mecanismos alternos que se utilizan a través de centros de mediación, como es la propia mediación o la mediación propiamente dicha. Esos mecanismos son fundamentales. Por supuesto, yo recomiendo utilizar siempre los mecanismos extraprocesales para la solución del conflicto, pero hay momentos en los cuales no encontramos una solución al conflicto. Simple y sencillamente porque las partes no se ponen de acuerdo, simple y sencillamente porque una de las partes cree tener la razón y la otra también, y por consiguiente no se llega a ese acuerdo importante y por ende tenemos que buscar entonces la heterocomposición, que se caracteriza porque hay un tercero imparcial que es el que impone, ojo, no es el que da la solución, el que impone la solución al conflicto. Y ustedes saben que esa imposición a la solución del conflicto lo hace el juez cuando dicta la sentencia o lo hace el árbitro cuando dicta el laudo arbitral. Entonces vamos a encontrar dentro del ámbito procesal dos mecanismos de heterocomposición. El proceso judicial por un lado y el arbitraje, pues también es un proceso, pero sale del ámbito eminentemente del órgano jurisdiccional, que son los mecanismos donde tanto el juez como los árbitros dan o imponen, insisto, a través de su sentencia o de su laudo, la decisión del conflicto en forma definitiva. Nosotros vamos a estar basando realmente todo el proceso civil nuestro, el derecho procesal civil nuestro, en el proceso judicial. Vamos a tener una parte que vamos a ver el semestre entrante, que sí vamos a hablar un poco del arbitraje, pero nos vamos a concentrar en el proceso judicial nuestro, o sea, el que se dirime ante un órgano jurisdiccional o ante un juez. Como les decía hace unos minutos, mis estimadas amigas y amigos, cuando yo hablo de proceso, realmente hablo de una acción de ir hacia adelante a través de ciertas etapas o ciertos pasos que buscan una finalidad o persiguen un fin. Yo les decía, si yo veo un proceso histórico, pues exactamente es hacer ese análisis con etapas para llegar a un fin, o un proceso filosófico, o un proceso matemático, o un proceso científico. Lo mismo pasa con el proceso judicial. También es ir hacia adelante y se desarrolla, se desenvuelve a través de ciertas etapas o ciertos actos y buscan un fin. Cuando ustedes evalúen el proceso, hagan una línea una línea horizontal, teniendo un inicio y teniendo un fin, y en el transcurso de esa línea horizontal, ciertas etapas procesales. El proceso tiene un inicio, tiene un fin, es una búsqueda hacia adelante mediante el transcurso de ciertas etapas, buscando ese fin. Ahora, el proceso judicial pues ya consiste entonces en ese conjunto de etapas ordenadas, están regladas, están establecidas en la ley y se desarrollan para realizar la actividad jurisdiccional del Estado y cumplir en primer lugar con resolver el conflicto y en segundo lugar con mantener la paz social. Cuando ustedes recurren ante un juez, estimadas amigas y amigos, es porque se va a iniciar un proceso judicial. O sea, el proceso judicial es un instrumento que vamos a estar utilizando, tanto las partes como el juez, para que mediante el transcurso de ciertas etapas legalmente establecidas en la ley, legalmente regladas en la ley, nosotros podamos encontrar la solución al conflicto mediante la decisión de este juez o de este tercero imparcial. El proceso es bien formalista, el proceso no es antiformalista. Como ya he mencionado en oportunidades anteriores, está regido por un principio de legalidad. Nosotros vamos a hacer las cosas como la ley dice. Desde que comienza el proceso, nos comienzan a imponer reglas. Nos establecen, por ejemplo, cómo se redacta la demanda. Nos establecen, por ejemplo, cuánto es el tiempo del emplazamiento y qué efectos tiene el emplazamiento. Nos impone, por ejemplo, qué sucede si el demandado no comparece dentro del emplazamiento o si comparece.
y posteriormente de eso también nos dan reglas para determinar cómo se incorpora una prueba legalmente a juicio. Entonces, todo esto son etapas ordenadas y regladas que se desenvuelven válidamente. Vean ustedes cómo aplican a uno de los principios. ¿Por qué son etapas? Porque van transcurriendo una en pos de la otra. Por supuesto, sin poder retrotraer, basado en aquel principio de preclusión que impide regresar a una etapa ya transcurrida dentro del proceso. Entonces, solo por norma muy práctica y muy rápida, quiero que definamos el proceso civil. Y vamos a definir el proceso civil como este conjunto de etapas ordenadas, progresivas, previamente establecidas por la ley procesal o por la ley, por las cuales un órgano jurisdiccional soluciona los conflictos de carácter privado. Recuérdense, el proceso civil resuelve conflictos de carácter privado que surgen entre particulares, normalmente provenientes de dos clases de relaciones: las relaciones patrimoniales, llamadas derechos reales, o las relaciones personales, llamadas derechos personales. Por eso, en alguna oportunidad, también les decía yo a ustedes que en el ámbito nosotros tenemos dos clases de derechos: los derechos reales y los derechos personales. Y lo que nos lleva a un proceso es cuando surgen conflictos provenientes de esas relaciones. Por supuesto, eso puede ser dentro del ámbito de la familia, derecho a familia, dentro del ámbito de los derechos reales o la propiedad o los demás derechos reales, o simplemente en el ámbito de las obligaciones. Entonces, muy en términos generales, no es que lo memoricen, sino que tengan más o menos en idea las características. Primero es un conjunto de etapas ordenadas, son progresivas, una después de la otra, están establecidas en la ley, no las inventamos nosotros, y este es el mecanismo por el cual el órgano jurisdiccional soluciona un conflicto de carácter privado que surge entre particulares. Vamos a establecer, ya también esto ya fue motivo de explicación en algún momento en una de las clases, las funciones públicas y privadas del proceso. ¿Qué es lo que se busca realmente con un proceso judicial? Si yo hiciera esta pregunta en este momento a ustedes y les dijera qué es lo que se busca realmente con un proceso judicial, ustedes me van a decir, pues, es la solución del conflicto. Si María se quiere divorciar de José, pues la sentencia lo que soluciona es ese conflicto. Si Jorge quiere que se le reivindique el derecho a propiedad de un vehículo frente a Luis, pues cuando el juez dicta la sentencia, dirime el conflicto, ya sea que declare con lugar la pretensión o la declare sin lugar, pero eso automáticamente está resolviendo el conflicto. Y si seguimos haciendo un montón de ejemplos, pues vamos a encontrar una serie de incidencias, de controversias que surgen en los tribunales. Solo imagínense ustedes que en la capital tenemos 15 juzgados de primera instancia y no sé cuántos más de paz. Solo imaginen ustedes cuántas demandas diariamente ingresan a un juzgado de esa naturaleza, de tal manera que todos los días solo encontramos a las personas dirimiendo sus conflictos ante el órgano jurisdiccional. Y el juez, a través de un proceso ordenado de etapas ordenadas y establecidas en la ley, el juez al final disuelve y resuelve el conflicto. Esto que acabo de explicar, la solución de ese conflicto de A contra B, de C contra D, de Jorge contra Luis, de María contra Pedro, eso es una función de naturaleza privada del proceso. O sea, sí es una función importante, pero a mi criterio es secundaria. O sea, sí es importante porque resolvemos el conflicto entre Pedro y María, lo resolvemos, y resolvemos el conflicto entre Luis y Jorge, lo resolvemos, pero esa es una función de naturaleza privada y de mí, como les digo, y formalmente entendido como una función secundaria. El proceso realmente tiene una función primaria y es de naturaleza pública. Porque cuando el juez soluciona el conflicto A, el conflicto B, el conflicto C y le da solución a los conflictos, lo que encontramos dentro de una colectividad es que se da en cierta forma un afianzamiento de la paz social, del que nos trae tranquilidad dentro de una sociedad. Ustedes solo traten de imaginarse ustedes un país donde no hubiera sistema justicia, donde si a mí me quitan algo, yo voy a la fuerza, mediante la autotutela, pero la venganza, la violencia, yo voy a recuperar lo que se me ha quitado, o a la inversa.
Por consiguiente, los jueces lo que tratan de mantener es un equilibrio dentro de la sociedad, y cada solución de un conflicto y el conjunto de soluciones de ese conflicto traen una función de naturaleza pública del proceso, y como les digo yo, es el mantenimiento de la paz social dentro de una comunidad. En cualquier país que ustedes vayan de Europa, pues tal vez no en cualquier país, pero en muchos de ellos, ustedes van a ver que ahí no hay mucha violencia, no hay muchas obligaciones. No crean ustedes que en el derecho anglosajón se requiere ese tantos requisitos para asegurar una deuda. Normalmente dicen, no lo puedo asegurar, que los ingleses son de palabra, y si el inglés le dice que le va a pagar en tal fecha, le pagan esa fecha, y así debe ser el 80, el 90%, porque también saben que su incumplimiento puede traer consecuencias graves y que pueden perjudicarlo a él y por supuesto a él y a su familia en las relaciones colectivas. Entonces es necesario, es fundamental la justicia pronta y cumplida. Entonces, vamos a encontrar, resumiendo ya, dos clases de funciones en el proceso. La función secundaria, que es una función privada, que es la solución del conflicto propiamente dicho. Y una función primaria, que es de naturaleza pública, que es que la solución de todos estos conflictos trae como consecuencia el mantenimiento de la paz social. Vamos a hablar de distintas clases de procesos. Yo voy a tratar de ir explicando y ejemplificando. Esto lo vamos a estar viendo en el transcurso del año, pero es importante que ustedes los vayan entendiendo y los vayan conociendo. El primero, tal vez por su contenido, ese es uno de los más fáciles de entender, porque esto depende de la materia de derecho que es objeto de litigio. Pues vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, procesos de carácter penal, procesos de carácter civil, de carácter mercantil, de carácter de familia, procesos para menores, procesos paramilitares, procesos agrarios, etcétera, etcétera. Es dependiendo de la materia en que se abarque. Como he dicho tantas veces, nosotros normalmente vamos a estar hablando de procesos civiles y de familia. Por supuesto, incluyen en todo caso los mercantiles que se aplican por el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero lo que trato de explicar es que dependiendo de su contenido vamos a encontrar procesos penales, procesos civiles que son completamente distintos. Ustedes ya están conociendo cuál es el mecanismo, cuál es ese transcurrir de las etapas procesales en un proceso penal. Hoy están viendo cuál es el transcurrir de las etapas procesales de un proceso civil, y creo que este año o el otro semestre también estarán analizando ustedes las etapas de un proceso laboral. Creo que ya vieron también en algún momento el proceso constitucional. Entonces, dependiendo de la materia, y esa es la clasificación de su contenido, vamos a encontrar distintas clases de procesos dependiendo del derecho que es objeto de litigio. Luego de esto vamos a encontrar también, por su mismo contenido, procesos que afectan la totalidad o parte del patrimonio. Miren, se van a dar cuenta ustedes en el transcurso de las explicaciones en este año que, por ejemplo, vamos a encontrar un proceso en el cual nosotros podemos afectar parte del patrimonio de una persona. Si yo pregunto, yo quisiera estar en una clase presencial, porque por eso es que puedo preguntar bastante y puedo dirigirme directamente a algunos de ustedes, pero aquí me es un poco más difícil. Pero si yo estuviera en este momento preguntándoles a ustedes qué es el patrimonio, ¿alguien me podría decir qué entiende por patrimonio? Vamos a ver si alguien me pueda responder. Licenciado. Sí, por favor, Walter. Considero que el patrimonio sería todo lo que poseemos, por el cual yo tengo un derecho sobre algún bien mueble o inmueble. Ok, bueno, le adelanto, eso es parte del patrimonio. No es el patrimonio en su totalidad, es una parte de su patrimonio. O sea, usted tiene bienes y eso es una parte de su patrimonio. ¿Alguien más que pueda darme una... Sí, Catherine, por favor? ¿Serían bienes tangibles e intangibles de una persona? Bueno, también sigue siendo parte del patrimonio, Catherine. ¿Fabiola? Sería el conjunto de bienes, así como también de derechos y obligaciones del que es titular una persona física o jurídica. Muy correcto, Fabiola. Yo por ser persona, yo, Mario Gordillo, yo tengo un nombre, ya lo dije,
Tengo un domicilio, tengo un estado civil, tengo una capacidad y tengo un patrimonio. Mi patrimonio, mis estimados amigos, no son solo mis bienes. Mi patrimonio son mis bienes. Tengo mi casa, tengo mi carro, tengo derechos. Tengo derecho a una sucesión hereditaria de mi señora madre, por ejemplo. Tengo obligaciones, le debo a 3 bancos, de repente tengo obligaciones alimenticias, tengo cargas. Entonces, el conjunto de derechos, de bienes, de cargas, de obligaciones, eso es el patrimonio. Por ende, es que se dice que nadie deja de tener un patrimonio. Porque usted puede ser la persona más pobre, no tener bienes ni derechos, pero sí algunas cargas y obligaciones. Por consiguiente, el patrimonio es un todo. Entonces, cuando alguien de ustedes me dice que patrimonio son los bienes, eso es parte. Si alguien me dice que son los derechos, también es parte. Si alguien me dice que el patrimonio son obligaciones, es parte. Pero las obligaciones, las cargas, los derechos y los bienes que uno posea, eso es la totalidad del patrimonio de una persona. Entonces, cuando yo hablo de procesos de carácter singular, son aquellos que solo afectan parte del patrimonio de una persona. Y voy a poner un ejemplo. Si ustedes firman un documento y se reconocen deudores de alguien por la cantidad de 5,000 quetzales y usted no lo paga, esta persona presenta una demanda en contra suya y le embarga parte de su patrimonio. Porque él embarga bienes, puede ser su casa, su carro y su salario, pero no le va a embargar sus obligaciones. Eso no se lo va a tocar. Ni sus cargas, no le interesan. No le va a embargar las deudas que usted le tiene al banco. Él embarga los bienes. Entonces, afecta parte de su patrimonio. Pero vamos a encontrar procesos que afectan la totalidad del patrimonio. Y un ejemplo muy típico de eso es la sucesión hereditaria. En la sucesión hereditaria se sucede no solo de los bienes, no solo de los derechos, se sucede también de las cargas y las obligaciones. Entonces vamos a encontrar procesos singulares cuando se afecta el patrimonio de una persona, como un proceso de ejecución, por ejemplo, o cualquier juicio o conocimiento donde se embargan unos bienes, y vamos a encontrar procesos universales donde se afecta la totalidad del patrimonio, como el caso de la sucesión hereditaria testamentaria o intestada. Y hablaré de un juicio también que ha salido al ámbito del proceso nuestro, que no lo vamos a discutir acá porque ya se convirtió en otra materia, pero que aquí se conocía como las quiebras o los concursos voluntarios y necesarios de acreedores, donde se afectaba la totalidad del patrimonio. Entonces, cuando se habla de una sucesión hereditaria, no se sucede al causante solo en su casa. Si tiene deudas, también hay que heredar las deudas y hay que heredar las obligaciones. Entonces, eso es la totalidad. Un proceso es singular cuando afecta una parte del patrimonio, como el ejemplo de la ejecución. Un proceso es universal cuando afecta la totalidad del patrimonio, como es la sucesión hereditaria. Luego tenemos los procesos atendiendo a su función, que estos procesos atendiendo a su función, ya a ustedes les he mencionado que esta es la clasificación más importante. En algún momento yo les mencioné a ustedes que Eduardo Couture utilizó este mecanismo, esta clasificación, basado en una clasificación de Calamandrei. Calamandrei explicó y decía que los procesos atendiendo a su función son procesos cautelares de conocimiento y de ejecución. Entonces, son procesos cautelares de conocimiento y de ejecución. ¿Y cuál es la diferencia entre un proceso cautelar de conocimiento y de ejecución? Pues también se los hacía de mención a ustedes. Ya hemos tocado varias veces este tema. Proceso cautelar, su función es garantizar las resultas de un proceso futuro. Es decir, un proceso cautelar, vamos a estar viendo el proceso cautelar cuando regresemos de exámenes. En el proceso cautelar lo que yo busco es que se me garantice que si yo gano un proceso futuro, ese proceso tiene, en caso de que sea de condena, la posibilidad de que se me resarza o se me restablezca en el cumplimiento de la obligación incumplida. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a presentar una demanda a futuro, sucede que yo sé que la persona se va a ir fuera del país y el único bien que tiene es un vehículo, se lo voy a embargar previamente a plantear el juicio y lo hago a través de un proceso cautelar. O simplemente sé que una persona tiene una empresa individual
y sucede que es el único bien con el cual, si yo gano un juicio futuro, podría pagarme porque lo que reproduce o lo que produce esa empresa me puede ayudar, pues voy a plantear una medida cautelar. Se llama en este caso intervención. De ellas voy a estar hablando después, pero el proceso cautelar busca eso, garantizar las resultas de un proceso futuro. Luego tenemos el proceso de conocimiento, que también ya lo he explicado. El proceso de conocimiento es un verdadero juicio, donde el juez no sabe quién tiene la razón y a través de la sentencia le da la razón a una persona. A se presenta con B diciendo que quiere que le paguen daños de un carro. Pues tendrá que demostrar que es el dueño del carro, tendrá que demostrar que hay daños, la otra parte se va a defender y el juez va a hacer un análisis y al final va a determinar si hay que pagarlos o no hay que pagarlos. X aduce que un documento es falso, el otro dice que no lo es, el juez, basado en los medios de prueba, tiene que determinar si es o no es falso y realiza un verdadero juicio. Estos procesos de conocimiento, ya les expliqué también a ustedes que en el código se establecen 3, que son judiciales, como es el ordinario, el oral y el sumario, pero también incluimos dentro de los procesos de conocimiento el proceso arbitral. Y eso lo expliqué desde el primer día de clases, pero lo que busca este proceso, insisto, es declarar un derecho controvertido. Ahora, los procesos de ejecución, ya la obligación ya está establecida en algún documento. Ya no hay que declarar un derecho controvertido, ya no es que A diga que B le tiene que pagar daños, no, es que ya existe un documento que establece el monto de los daños y el tiempo para haberlos pagado. Una sentencia, un documento privado, un testimonio en escritura pública, bueno, eso lo explicaré oportunamente. Entonces, el proceso de ejecución, la característica es que el derecho ya está establecido en un título y lo único que hay que hacer es su exigencia, su cumplimiento forzoso. Y esos son los procesos atendiendo a su función, y diría que de los más importantes, porque recuérdense que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil está sustentado en esa clasificación. Entonces, como les decía hace unos minutos, el cautelar, su función es garantizar los resultados de un proceso futuro. Vamos a hablar en algún momento del embargo, la intervención, el secuestro, la anotación de demanda, las providencias de urgencia, que son medidas cautelares y se pueden promover como proceso cautelar. Los de conocimiento en la doctrina de demanda de cognición, y lo que pretenden es declarar un derecho controvertido. El juez desarrolla un verdadero juicio y, dependiendo de los medios de prueba que se le presenten, el juez decide a quién le da la razón. Y el proceso de ejecución, pues la obligación ya está establecida en un documento llamado título de ejecución, y lo único que hay que hacer es su cumplimiento forzoso. Entonces, estas son las características y las ideas de estos procesos atendiendo a su función. Luego, mis estimadas amigas y amigos, tenemos, atendiendo a su estructura, procesos contenciosos y procesos no contenciosos o voluntarios. Aquí también vamos a dar algunos ejemplos. El proceso contencioso, su característica es que hay litis, hay controversia. A dice que el documento es falso, B dice que no lo es controvertido. A dice que quiere alimentos en un monto y B dice que no se los puede dar, sino en otro monto. Es controvertido. B pide daños y perjuicios porque le chocaron su carro y C dice que no se lo chocaron y no quiere pagar. Entonces, ahí hay una controversia. Ese es un proceso contencioso. Juicios contenciosos, los juicios de conocimiento, el ordinario, el sumario, el arbitral, el ordinario, el oral, y juicios también contenciosos, los juicios de ejecución. El proceso no contencioso, no hay contradicción, no hay contienda. Normalmente la ley lo regula porque exige que un juez decida o autorice ese acto. Esos procesos no contenciosos son los llamados procesos especiales, regulados en el libro cuarto, que yo también expliqué en algún momento, cuando yo dije que ahí vamos a encontrar asuntos como, por ejemplo, la sucesión hereditaria, intestada o testamentaria, por ejemplo, donde vamos a encontrar trámites para rectificar una partida, para asentar una partida, para designar un tutor, para cambiar un nombre. Esos son procesos que son voluntarios y no contenciosos. Hay un proceso en particular que tiene las características de ambos, y es el divorcio. El divorcio es contencioso cuando una parte está queriéndose divorciar y la otra no, y es voluntario cuando ambas están de acuerdo en el divorcio. Un proceso contencioso se tramita ahora por la vía oral y el otro proceso no contencioso se tramita por la vía voluntaria. Pero es para darles algunas ideas, algunos ejemplos. Todo esto lo vamos a estar viendo nosotros cuando ya estemos en las fases de estas etapas más adelante.
Por otro lado, tenemos también procesos que se clasifican atendiendo a la subordinación. Procesos principales, procesos accesorios. Esto también ya lo hemos abordado con algunas palabras distintas, pero los he introducido en la explicación. Un proceso principal es el divorcio, un proceso principal es el juicio de alimentos, un proceso principal es la declaratoria de nulidad de un testamento, un proceso principal es la declaratoria del pago, la condena de daños y perjuicios por un accidente de tránsito, un proceso principal es la reivindicación de la propiedad. Ese es un proceso principal. Pero yo les decía a ustedes que dentro del proceso principal surgen ciertas incidencias. Hay una discusión, por ejemplo, de una notificación mal hecha, de una resolución mal planteada, de una diligencia mal realizada, porque no se cumplió el principio de legalidad y entonces se alega la nulidad de ese acto. Entonces, cuando surgen esas mini controversias dentro del proceso que no es el principal, hay que hacer o realizar un proceso accesorio, que nosotros vamos a conocer siempre como incidentes. Cuando ustedes oigan la palabra incidente en una explicación que yo dé, cuando yo les digo a ustedes, mire, y este es un incidente, ustedes sabrán que estamos hablando de un proceso accesorio dentro de un proceso principal. Entonces, muchas veces, y esto se tramita en la vía incidental, quiere decir que es accesorio. El trámite, por ejemplo, de las defensas depurativas del demandado, se plantean a través de un incidente. Eso lo van a ir aprendiendo ustedes, pero el incidente es entonces un proceso accesorio. ¿Por qué? Porque resuelve una controversia accesoria. La ley del organismo judicial nos encuentra dos clases de incidentes, porque aquí también es una cosa muy importante entender esto. Miren, pues los incidentes realmente vamos a encontrar dos clasificaciones importantes de los incidentes. Una que no la estoy explicando aquí en la filmina, pero se la voy a explicar a ustedes muy rápidamente, que son los incidentes de derecho y los incidentes de hecho. ¿Cuál es la diferencia? El incidente de derecho, la controversia no es proveniente de hechos, sino de interpretaciones de derecho. O sea, un incidente de una norma, entonces hay que discutirla, pero no son hechos. No es lo mismo que, por ejemplo, una notificación esté mal hecha, porque no hechos, o que alguien alegue de que hay otro juicio igual en otro proceso y alegue la litispendencia, también hay hechos. Entonces, los incidentes de hecho se refieren a aspectos dentro del proceso o a ciertas circunstancias o hechos que hay que demostrar, y los incidentes de derecho, pues no hay circunstancias que demostrar porque es simplemente una violación a una disposición normativa. Tal vez la palabra no está bien dicha en este momento, sino simplemente una aplicación no debida de una norma. Entonces no hay necesidad de probarlos. Y ustedes van a establecer en el transcurso también de todo este año de derecho, su trámite es distinto a un incidente de hecho. ¿Y por qué es distinto? Porque con el de hecho hay que probarlo, hay que abrir a prueba. El de derecho no hay que probarlo, no hay que abrirlo a prueba. Todos los incidentes, amigos, todos los incidentes, como no es regla general, porque sí hay una excepción en el juicio oral, pero todos los incidentes, cuando ustedes plantean un incidente, hay que darle audiencia a la otra parte para que se manifieste por 2 días y debiera resolverse en 3, todos los incidentes. Pero cuando es de hecho, hay que dar audiencia por 2 días, hay que recibir prueba por 8 días y hay que resolver en 3. Entonces, siempre que ustedes, para que se les quede muy fácilmente, los incidentes son 2 días de audiencia y 3 días para resolver, salvo el incidente de hecho, que son 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 días para resolver. Los de derecho no se prueban, porque no hay nada que probar, los de hecho sí se prueban. ¿Cuántos días hay que abrir a prueba el incidente? 8 días en los incidentes de hecho. Los de derecho no hay prueba. Y aparte de eso tenemos incidentes de simultánea sustanciación o de sucesiva sustanciación. Simultánea es a la par de, igual que un conjunto de, en el mismo momento. O sea, vamos a encontrar, por ejemplo, que hay ciertos incidentes que no suspenden el proceso. Si el incidente no suspende el proceso, entonces se tramita en una cuerda separada en forma simultánea. Estamos llevando el proceso principal y estamos también tramitando en forma simultánea el incidente
pieza separada. Ese es un incidente de simultánea sustanciación. Pero cuando el incidente sí suspende el proceso, porque sin la solución el proceso no puede continuar, entonces será un incidente de sucesiva sustanciación, porque primero se resuelve el incidente y hasta que el incidente esté resuelto, continuamos con el proceso. Entonces, esto, insisto, también lo van a ir viendo ustedes, lo van a ir conociendo, lo van a ir entendiendo más que todo cuando yo hubiera querido tener aquí a la mano una pieza de un juicio y una mini pieza de un incidente para explicarles cómo funciona, pero tal vez muy rápidamente lo voy a hacer. Una excepción previa, que no es ni más ni menos que una defensa que pone el demandado para dilatar el proceso por la falta de algún presupuesto procesal de validez. Si yo presento una demanda y el demandado dice que el juez es incompetente, primero hay que discutir si el juez es competente o no lo es para continuar con el proceso. Entonces el proceso se suspende y se plantea un incidente dentro de la misma pieza y hasta que se termine el incidente el proceso va a continuar. Entonces ustedes agarran un expediente, encuentran una demanda y luego de la demanda encuentran una interposición de una excepción previa de esta naturaleza, se van a dar cuenta que se está tramitando en el mismo proceso el incidente y cuando el incidente está firme y se declara sin lugar, por ejemplo, la excepción, ya entra el demandado a contestar la demanda. Ese es un incidente de sucesiva sustanciación. El de simultánea, ustedes van a encontrar es un expediente principal y una pieza similar al expediente principal, pero en forma separada, porque este incidente no suspende el proceso y por ende puede tramitarse igualmente en el mismo momento ambos procesos, tanto el principal como el accesorio. Algunos elementos del proceso que también ya hemos platicado mucho de esto, lo he tocado tantas veces en las pláticas porque no puedo dejarlo de hacer, pero hoy lo estamos ejemplificando o platicando. Primero vamos a encontrar, pues por supuesto, los elementos subjetivos. ¿Qué sujetos intervienen en el proceso? Pues interviene un órgano jurisdiccional, intervienen las partes. Estos son las partes que intervienen en el proceso. Es el elemento subjetivo. También por supuesto, a veces encontramos también la participación de los terceros, por supuesto. Luego tenemos un elemento objetivo. Y no es ni más ni menos que la pretensión del demandado y la resistencia del demandante, la pretensión del demandante y la resistencia del demandado. O sea, el elemento objetivo del proceso es ¿por qué se promueve el proceso? O sea, ¿qué es lo que quiere el actor? ¿Y qué es lo que quiere el demandado? La pretensión del demandante y la resistencia del demandado. Es el elemento objetivo del proceso. Y por último tenemos la actividad, que esto ya pues son todos los actos o las etapas que surgen en el tiempo y que normalmente corresponden tanto a las partes como al órgano jurisdiccional. Ese conjunto de etapas desarrolladas por actos de las partes y del juez, la demanda, el emplazamiento, las pruebas, los alegatos, la sentencia, que son ya la actividad del proceso, el conjunto de todas esas etapas procesales. Para que vamos entendiendo un poco el proceso ya de antemano, miren, ya les he mencionado a ustedes que tenemos 4 procesos de conocimiento, 8 procesos de ejecución. Estos procesos contenciosos, la mayoría de ellos, diría que todos ellos tienen 3 etapas bien importantes. En su orden hay una iniciación. ¿Cuál es la etapa de iniciación de un proceso? Es cuando el actor presenta la demanda y el demandado la contesta. Ahí inicia el proceso. Es necesario que haya una contestación de la demanda del demandado porque si no, no sabemos qué es la actitud del demandado. No sabemos si el hecho va a ser controvertido o no. Puede ser que el demandado se allane y ya no sea controvertido. Entonces, la primera fase se inicia o iniciación del proceso es cuando el actor presenta su demanda y el demandado toma una actitud frente a él. La segunda etapa es la etapa del desarrollo. Esta es la etapa tal vez más importante, la etapa del desarrollo, porque es la etapa del debate, es la etapa del desarrollo de la fase de prueba.
aquí es donde nosotros tenemos que proponer medios de prueba, aquí tenemos nosotros que diligenciarse medios de prueba por parte del juez. Esa etapa normalmente se desarrolla en tiempos. Por ejemplo, en el juicio ordinario es 30 días, en el juicio sumario son 15 días, en el juicio oral son hasta 3 audiencias, en el juicio ejecutivo común son 10 días, en la vía de premios, en la vía incidental 8 días. Bueno, eso lo van a ir entendiendo ustedes, pero esa es la etapa de desarrollo, la etapa del debate, la etapa en la cual se proponen y diligencian los medios de prueba. Y por último, pues viene la etapa de decisión. En todos los procesos, normalmente la etapa de decisión o de conclusión es cuando el juez toma ya la determinación del resultado del proceso. Esta etapa de conclusión o de decisión simple y sencillamente va precedida en algunos casos por los momentos de los alegatos. Hay una etapa en la cual se le da la oportunidad a las partes de hacer sus alegatos antes de la sentencia, pero esas dos etapas conforman la conclusión. Entonces, todo proceso, la mayoría de ellos, diría el 90% de los procesos, inician con una demanda, terminan con una sentencia. ¿Cuál es la etapa de iniciación? Cuando se presenta la demanda y se contesta en cualquier juicio ordinario, sumario, oral o de ejecución. ¿Cuál es la etapa del desarrollo? La etapa del debate, donde hay prueba, tanto en un juicio ordinario, sumario, oral, o inclusive en un proceso de ejecución. ¿Y cuál es la etapa de conclusión? Pues normalmente es la etapa de la sentencia, que se va a dar en un juicio ordinario, en un sumario, en un oral y en un juicio ejecutivo. Aquí no dije ejecución porque la vía de premio tiene un aspecto muy particular en relación a este tema, pero que oportunamente también lo vamos a explicar. Y por último, vamos a hablar un poco de la suspensión y la terminación anormal del proceso. Porque los procesos se pueden suspender y por supuesto también pueden terminar en una forma anormal. Los procesos los suspenden, mis estimadas amigas y amigos, por ciertos acontecimientos que se dan y que impiden su continuidad. Estos acontecimientos normalmente son las incidencias. El proceso se está discutiendo, en un proceso se está discutiendo la nulidad de un documento, una notificación estuvo mal hecha o no, el proceso se suspende. Si estamos alegando un juicio de paternidad y la parte demandada alega la falta de requisitos de la demanda, interpone una excepción de demanda defectuosa, el proceso se suspende mientras se decide si la demanda es o no es defectuosa. Una parte ya se juzgó porque hay otro idéntico donde se dictó sentencia, el proceso se suspende mientras se decide si efectivamente ese juicio o no. Esas son incidencias que suspenden el proceso y que normalmente se resuelven por el procedimiento incidental, como ya lo dije hace unos minutos. Entonces, por eso es que el proceso, aunque en el papel diga que dura 69 días un ordinario, 32 días un sumario, eso se alarga por estas incidencias, por estos aspectos que suspenden el proceso y que no permiten su continuidad. También hay hechos naturales, como ya mencionamos en alguna oportunidad, la muerte de una de las partes, el fallecimiento del juez, que podría realmente también lo suspender, pero normalmente los acontecimientos son eminentemente procesales. Y también hay formas anormales de dar fin al proceso. Ustedes sepan que un proceso finaliza normalmente con la sentencia, pero anormalmente cuando hay tácita o expresamente la voluntad del actor de terminarlo. Principio dispositivo. El actor dispone cuando inicia y también puede disponer cuando termina. Y van a encontrar, por ejemplo, una forma expresa de terminar el juicio cuando el actor desiste del juicio. Y van a encontrar una forma tácita el actor deja de litigar dentro del juicio y deja el juicio abandonado por cierto tiempo. Esto se llama caducidad de instancia, que también estaremos viendo más adelante. Pero lo importante aquí era decirles que los procesos terminan con la sentencia como una forma normal, pero también vamos a encontrar formas anormales de darles fin a ese proceso, ya sea a través del desistimiento o a través de la caducidad de instancia, aunque hay otros aspectos también a valorar. Y creo que con esto va terminando este punto sobre las instancias del proceso. Sepan ustedes que en nuestra legislación solo se admiten 2 instancias. El proceso nuestro tiene un doble examen. El primero efectuado por el juez que conoce en primera instancia y el segundo que surge en virtud de la apelación por el tribunal que va a conocer en segunda instancia.
La práctica y lo normal es que ustedes sepan que un juez de primera instancia es el juez de primera instancia. Pero como ustedes ya saben, dependiendo de la cuantía, el juez que conoce en primera instancia podría ser un juez de paz. Porque si una demanda es de 5,000 quetzales, quien va a conocer en primera instancia es un juez de paz. Eso es su primera instancia. Pero ¿quién hace el examen de esa sentencia dictada en primera instancia? Su tribunal superior. Entonces, cuando un juez de paz conoce, la apelación la conoce el juez superior de primera instancia. Y como es lo normal, cuando el asunto en primera instancia lo conoce un juez llamado de primera instancia, la revisión, el doble examen a través de la apelación lo va a hacer la sala de apelaciones. Arriba de la sala de apelaciones ya no hay tribunal que conozca de apelaciones. Por favor, no vayan a pensar ustedes que la Corte Suprema de Justicia conoce apelaciones. No, las apelaciones la conoce la sala de apelaciones, cuando quien conoce en primera instancia es un juez llamado de primera instancia por competencia. Si el juez menor de paz conociera en primera instancia por cuestiones de cuantía, su sentencia la va a conocer el Tribunal Superior de primera instancia. Entonces, en nuestra legislación solo reconoce una doble, dos instancias, un doble examen tribunal y la otra por su superior. También hay una figura importante. Hace unos días hablamos de la acumulación de acciones. Muchas veces es necesario acumular un proceso a otro. Yo les decía a ustedes que la garantía de esto busca, o lo que busca esto es evitar fallos contradictorios. Y alguien me preguntaba al salir, entonces, si yo tuviera un accidente de tránsito, yo, Mario Gordillo, colisionara con Jorge García y Jonal, se dan cuenta ustedes que hay identidad de partes, pues son las mismas partes, el mismo objeto que fue el accidente, las pretensiones pues son distintas porque una es la mía y la otra es la de él, pero no son distintas. Les explicaba yo que dictar un otro, y si son contradictorios, estaría fuera del sistema de justicia. Y si no fueran contradictorios, pues tampoco podría estar funcionando esto. Entonces, para evitar esas circunstancias, se hace la acumulación de acciones, la acumulación de procesos. Y en la acumulación de procesos, lo que hace es que el proceso más antiguo recibe el proceso más nuevo. O en otras palabras, el proceso más nuevo se debe de acumular al proceso más antiguo para que el juez al momento de dictar sentencia dicte una sentencia por ambos procesos. Esto es lo que vamos a conocer nosotros como acumulación de procesos. El Código Procesal nos da 3 casos en los cuales procede esta acumulación. Lo pueden leer ustedes en su código. Normalmente es cuando distintas demandas entabladas provienen de la misma causa, un hecho de tránsito, ya lo dije, aunque las partes sean diferentes, pero vienen del mismo hecho de tránsito, eso es un ejemplo. Cuando las partes y las cosas objeto de la demanda son idénticas, aunque las pretensiones sean distintas o diferentes, A quiere el divorcio de B y B también quiere el divorcio de A, pero alguna pretensión es distinta. Y, por supuesto, en general, cuando una sentencia que debe pronunciarse produce efecto de cosa juzgada en otro proceso. Entonces, aquí se hace necesario la acumulación de procesos. Y bueno, esto es lo último que vamos a abordar. Quedo a oídos nada más de lo que ustedes quieran preguntar. Cualquier cosa que deseen preguntar, por favor, este sería el momento para hacerlo. Ok. Sí, Carla, por favor. Licenciado, disculpe, ¿usted nos va a compartir estas diapositivas o no? Carla, usted está con mi Facebook. Usted ya se incorporó al Facebook, Carla. Yo creo que todavía no me he aceptado la solicitud. Hay todas, yo solo llegué a la solicitud y acepto todas las solicitudes. Mire, tenemos un mes de estar haciendo de haber abierto, de haber informado de la página, oye, Carla, y ahí están todas las diapositivas. Yo lo que ofrecí es que cada vez que termino un punto,
ahí subo esta presentación y ahí están todas las presentaciones anteriores, Carla. Entonces usted incorpórese a la página, al grupo de Facebook que se abrió exclusivamente para ustedes y ahí va a encontrar todas las diapositivas. Verónica, por favor. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, una pregunta. En el incidente, de hecho, dijo que eran 8 días de prueba. Sí, correcto. Gracias, licenciado. Esto es bien importante que ustedes manejen. Miren, los incidentes, siempre en todos los incidentes, salvo una excepción de juicio oral que vamos a ver el otro semestre, todos los incidentes, cuando se abra un incidente, se inicia un incidente por un conflicto y hay que iniciarlo en la vía incidental, el juez le debe dar 2 días a la otra parte para que se manifieste. Es un emplazamiento de 2 días para que se manifieste. Con o sin su respuesta, el juez debe resolver en 3. Pero cuando el incidente se refiere a cuestiones de hecho, entonces debe abrirse a prueba 8 días y después resolver en 3. Esa es la diferencia. Con eso no se lo va a olvidar. Piensen que todo incidente es 2 y 3. 2 para de audiencia y 3 para resolver, y el incidente de derecho se le agregan 8 días en medio, que son los 8 días de prueba para esa fase. De inicio, por favor. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿podría repetir los procesos de conocimiento? Disculpe. El proceso de conocimiento es el verdadero juicio. ¿Por qué? Porque el juez desarrolla un juicio mental. El juez cuando usted juez llega a una parte y le dice, mire señor juez, vengo a plantear la paternidad porque sucede que el demandado es el papá del menor fulano de tal, usted, si no se le demuestra y lo convencen con medios de prueba, usted no va a acceder a la solicitud. Entonces, es un juicio de conocimiento porque dependiendo de los medios de prueba que el juez debe de conocer, el juez basado en eso debe decidir. Entonces, sus juicios de conocimiento, el típico es el juicio ordinario. Hay un juicio más corto, similar al ordinario para casos particulares, que se llama sumario, y hay uno nuevo en esta legislación donde aplica la oralidad, que es el juicio oral. En esos 3 procesos, el juez desarrolla un análisis exhaustivo de los medios de prueba y toma una decisión. Distinto a un juicio de ejecución, donde el juez ya no tiene que entrar a discutir ningún medio de prueba para valorar el derecho, porque el derecho ya está establecido en un documento legítimo que establece quién es el acreedor y quién es el deudor. Entonces, los juicios de conocimiento son el ordinario, el oral, el sumario, y yo incluyo el arbitral o el arbitraje, y lo que hace el juez es analizar, después de transcurrir el desarrollo del proceso, el debate, analizar los medios de prueba y determinar a quién le va a dar la razón. Joseph. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. No sé si puedo hacer una pregunta sobre las clases anteriores. Sí, por supuesto, claro. Fíjese, Lick, que tenía duda con la naturaleza jurídica de la acción, en donde hablábamos de 2 teorías. La primera, que era la teoría del derecho concreto de obrar, en donde decía que tenía que tener la persona derecho y razón, pero me confundió cuando pasábamos a la segunda, la de derecho abstracto de obrar, que hablaba de que aunque ésta no tenga la razón, pero puede ejercer la acción. Ajá, pero dice sin tener un derecho válido que tutelar, y a mí me confunde en primer lugar a qué se refiere con razón. O sea, ¿tiene razón de lo que dice o puede razonar? Es que para alguien el derecho de acción solo se le da al que tiene la razón y que tiene el derecho. Esa es la primera teoría. La otra, el derecho de acción le corresponde a cualquiera, aunque no tenga la razón. Pero vamos a entender razón como el hecho de razonar mentalmente, cognitivamente. No. De tener la certeza. Sí, exactamente, a eso se refiere. No, razón no es tema de capacidad. No, es tema de tener, de sentirse con el derecho. A eso se refiere que tener la razón. Ah, gracias, Alexis. Pero no significa nada de capacidad. No razona, no piensa, no se refiere a eso, José, ¿no? Lick también tenía duda con cuando vimos al principio la historia del Código Civil y la historia del Código Procesal Civil y Mercantil, que sí. Solo no sé si me puede ayudar a corroborar unas fechas. Escuché en su clase y algunas que yo las investigué, y aparece que con respecto al Código Civil
primero fue con en 1960 que se pidió que se hiciera, ¿verdad? Y en 1962 ya creado se presentó a Yedígoras. Y de ahí en 1960... Correcto. Entró en vigencia ¿Perdón, Lick? Entró en vigencia en el 64. Ajá, en 1963 se promulga. Y es que después dice que en 1900... yo leí en la ¿cómo se llama esa? En la exposición de motivos, que se acuerda en 1965, hasta ahí le dieron la autorización a Federico G. Salazar para imprimir el Código Civil. Entonces eso no lo entendí, porque supuestamente usted nos dijo que en 1964 fue que se dio Es 64, Joseph. Es 64. Mire pues. Uno es cuando se aprueba por Yedígoras, que ese es el 63, pero hay un vacatio legis, que es el espacio entre la ley promulgada y la ley que entra en vigencia. Y a este código le pusieron una vacatio legis bastante amplia, es decir, casi de un año para que entrara en vigencia, porque lógicamente no es de que entre en vigencia al día siguiente o los 8 días que normalmente dice la Constitución. Entonces a este el vacatio legis en 1963 Yedígoras lo incluyó, Yedígoras lo aprobó, y en el 64 entró en vigencia. Lo de la publicación y lo de la impresión, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Federico Ojeda Salazar lo único que hizo fue presentar el proyecto a Yedígoras Fuentes, y después de esto, pues Yedígoras lo aprobó, lo publicaron en el 63 y entró en vigencia en el 64 por la vacatio legis. Gracias. Entonces, no tiene nada que ver eso de la autorización de la impresión, ¿verdad? Solo entonces... No, nada. No, la ley es donde están impresas y entran en vigencia en el diario oficial, Joseph, ¿no? Lo que está en el diario oficial es lo valedero. Los libritos que a nosotros nos venden, pues son reproducciones comerciales, por supuesto, de alguien que lo que quiere hacer es negocio y lo reproduce para que tengamos a la mano y no carguemos nosotros una fotocopia de las hojas del diario oficial, ¿verdad? Pero debía de ser una copia íntegra de lo que está en el diario oficial. Lamentablemente, le cuento, las publicaciones traen muchos errores. Y esos errores a veces se van a dar cuenta ustedes con un trámite de una excepción que vamos a discutir en el transcurso de este semestre, que está mal redactada en muchos de los códigos de ustedes. O si no vayamos muy lejos, cuando hablábamos de la red de competencia, ustedes en algunos códigos escritos tienen 500 quetzales jueces de paz, otros tienen 2,000. Ya se dieron cuenta que no es ni una ni es la otra. Pero la de 2,000 sí estaba basada en la promulgación de una modificación, pero el que hizo el primer código y puso 500 volvió a reproducirlo con 500. Ahora eso ya no tiene mayor trascendencia, pero imagínense si nosotros nos usamos a eso, nos entra en la confusión. Pero la impresión no tiene nada que ver, Joseph, es la promulgación y la publicación en el Diario de Centroamérica. ¿Bueno? Gracias, Lick. Igual con el Código Procesal Civil y Mercantil prácticamente son las mismas fechas, solo que este fue elaborado por Mario Aguirre Godoy, ¿verdad? Y don Carlos Enrique Peralta Méndez, así es, correcto. Sí, Carlos Enrique Peralta Méndez y José correcto. Morales Dardón, ¿verdad? Hay un José Morales Dardón ahí también, sí, correcto. Así gracias, Lick, solamente. Vaya, Josep, se cuida, nos vemos. Bueno, el jueves vamos a continuar. Si hay alguna inquietud para el jueves, pues yo los veo el jueves. Tengan una feliz tarde. Nos vemos, con permiso. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Ahí.